Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio poder reunirnos como iglesia, no solo en este lugar, sino en las actividades que tenemos como iglesia, en los desafíos que tenemos, porque esto no lo hacemos por costumbre, no lo hacemos para exaltarnos a nosotros mismos, no lo hacemos por tradición, no lo hacemos para mantenerlo ocupado, sino que lo hacemos porque hemos recibido de la gracia de Dios en nuestra vida. Y lo hacemos porque hay algo mucho más profundo que es escudriñar la palabra del Señor para que éste venga a transformar nuestra vida. Hermano, esto es serio. Nosotros buscamos al Señor, escudriñamos la palabra de Dios para que éste transforme nuestro corazón. Porque nuestro corazón no se regenera de un día para otro. Es un proceso constante. Sabemos que cada uno de nosotros vive y tiene distintas realidades. Algunos vienen con gozo, otros vienen con cargas, como decía nuestro hermano en la oración al inicio del servicio. Otros vienen con luchas internas que solamente Él y Dios conocen. Pero hay algo que todos tenemos en común los que estamos aquí. Es que necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Todos los que estamos aquí necesitamos a Cristo. No necesitamos ideas humanas, no necesitamos reglas externas, no necesitamos experiencias personales, no necesitamos emociones, necesitamos a Cristo y su palabra para permanecer en Él, para vivir en Él, para estar firmes en Él. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos. Hermanos, quiero que pensemos por un momento en una ilustración muy sencilla. Imaginemos a un buzo que desciende a grandes profundidades en el mar. Mientras está conectado a la superficie por su estanque de oxígeno, tiene vida. Puede moverse, explorar y permanecer allí. Pero si en algún momento decide desconectarse de su fuente de aire, aunque esté rodeado de agua por todos lados, comenzará a morir. No importa cuán interesante sea lo que está viendo. No importa cuán bonito sea el fondo del mar. Espectacular lo que él pueda estar contemplando con sus ojos. No importa lo que ve a su alrededor. Si está desconectado de su fuente de vida, está en peligro de morir. Así también ocurre en el área espiritual. Muchos buscan experiencias profundas, visiones espectaculares, emociones internas, intensas, pero están desconectados de la fuente que es Cristo. Están desconectados de la fuente que es Cristo. Y si estamos desconectados de la fuente que es Cristo, estamos en peligro. Estamos en peligro. Entonces la pregunta es, ¿de qué sirve una experiencia espiritual si estamos desconectados de la fuente?
¿De qué sirven las tradiciones si estamos desconectados de la fuente? ¿De qué sirve que asistamos a la iglesia si estamos desconectados de la fuente? De la misma manera, un creyente puede mantener apariencia espiritual, venir a la iglesia, hablar correctamente, incluso hacer cosas religiosas, pero aún de una manera sutil, al desconectarse de Cristo como de su fuente, está en peligro. Porque su sustento espiritual comienza a debilitarse. Y lo más peligroso es que esa desconexión no siempre es evidente. A veces ocurre no simplemente por abandonar la fe abiertamente o declarar abiertamente que abandono la fe, sino que ocurre esa desconexión peligrosamente añadiendo cosas a mi vida espiritual que no tienen que ver con Cristo. Añadiendo cosas a mi vida espiritual que empiezan a reemplazar a Cristo como el centro de mi vida. Y eso es peligroso. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo está enfrentando en la iglesia de Colosas. No era un rechazo directo a Cristo, era algo sutil pero muy peligroso. Personas que promovían experiencias místicas, prácticas religiosas, una falsa humildad, cosas que parecían espirituales, pero que en realidad estaban desviando al creyente del centro. Estaban desviando la vida cristiana del centro, que es Cristo. Vimos el peligro del legalismo versus la gracia, versículos 16 y 17 de Colosenses 2. Ahora el apóstol Pablo aborda otro peligro en la cual los colosenses estaban expuestos: el misticismo. Misticismo se define como personas que buscaban experiencias espirituales superiores, sensaciones especiales, falsos maestros que promueven visiones y revelaciones e introducían mediadores como ángeles, desplazando a Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. Donde el apóstol Pablo responde con toda claridad: Cristo es suficiente, en Él estamos completos. ¿Se acuerda que lo hemos visto anteriormente? No necesitamos añadir nada más. Por eso el apóstol Pablo sigue dando una advertencia seria y luego una respuesta gloriosa. Con todo lo anterior en mente, le invito a leer Colosenses 2, del 16 al 19, pero nuestro sermón estará centrado en los versos 18 y 19. Colosenses 2, del 16 al 19. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Padre amado, te damos gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia hacia cada uno de nosotros. Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor, para que a través del Espíritu Santo ellos puedan discernir tu palabra, Señor, y
no solo discernir, sino que también, Señor, poder aplicar a nuestra vida. Como dije al inicio, todos necesitamos de Cristo. No hay nadie aquí, Señor, que no necesite de tu poder, Señor, para ser transformado, Dios, para andar conforme a tu voluntad. No hay nadie aquí, Señor, que no necesite de tu gracia, Señor. Padre, gracias por la oportunidad que nos das un domingo más, Señor, de escudriñar tu palabra. Por eso pido también, Señor, tu ayuda para exponerla con claridad, para no añadir, Señor, y quitar lo que tú quieres que escuchemos, Señor. Bendito Padre, a ti te damos todo honor y toda gloria, Señor. Entendiendo, Padre, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En los versículos leídos encontramos una advertencia clara, pero también una verdad gloriosa, como dije anteriormente. A veces caemos en cosas muy sutiles que a nuestros ojos parecen inofensivas, como dije en el sermón anterior, como el legalismo disfrazado de espiritualidad. Así también cuando somos llevados o conducidos por el misticismo, cuando somos guiados por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, que no son malos en sí porque fueron dados por Dios. Quiero dejar bien en claro esto. El problema es cuando los sentimientos, las emociones, controlan o toman el control de nuestra vida, incluso dejando de lado nuestra racionalidad. Y eso no lo quiere el Señor. Y ese era el problema de los colosenses. El problema no era simplemente lo que estaban haciendo. El apóstol Pablo, al escribir esta carta, no le está diciendo, oye, mire, ustedes miren lo que están haciendo. Él les hace ver la otra cara de la moneda. Miren o tengan cuidado de quién se están soltando. ¿A quién están dejando? ¿A quién están reemplazando? El problema era por qué estaban sustituyendo a Cristo. Y él lo dijo en los versículos anteriores. Por comida, por bebida, por días de fiesta, de reposo, por luna nueva. A lo que responde el apóstol Pablo que eso era sombra. Era una ilustración, una imagen de lo que ha de venir. Y Cristo vino, se presentó entre nosotros. Y no solo eso, no solo se presentó entre nosotros, sino que hizo una obra completa para nuestra salvación y santificación. Y a esa obra completa no debemos añadirle absolutamente nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en otras palabras. No necesitamos ritos, no necesitamos circuncidarnos, no necesitamos intermediarios, necesitamos aferrarnos a Cristo. ¿Por qué vinimos esta mañana y por qué nos congregamos? Porque usted y yo necesitamos lo mismo, aferrarnos a Cristo. No solo reconocerlo como nuestro Señor, no solo con saber intelectualmente en qué consiste la salvación. Necesitamos aferrarnos a Cristo. Necesitamos que Él tome el control de nuestra vida. Porque una cosa es conocer a Cristo intelectualmente, pero otra cosa muy distinta es que este conocimiento intelectual lo llevemos a la práctica. Eso marca la diferencia.
y una cosa va tomada de la otra. No puedo practicar si no conozco, pero no, si no conozco, no practico. Mire, le voy a leer un extracto de Miguel Núñez, ¿te lo conocen todos? Dijo lo siguiente, abre comillas, Cristo dijo, es imposible obedecer a dos señores. No puedes complacerme a mí, diría Cristo, y complacer tus deseos al mismo tiempo. No ocurre eso. Cuando complaces tus deseos, tú eres el Señor de tu vida. Y tú ignoras, desautorizas o desafías mi señorío. El hecho de que complazcas tus deseos de manera recurrente, diría Cristo, implica que yo no soy tu Señor, y si no soy tu Señor, no soy tu Salvador. Y si no soy tu Salvador, no estás en la fe. Y si no estás en la fe, no tienes salvación y estás bajo condenación. Cierre comillas. ¿Por qué cito esto? Porque cuando dejamos de aferrarnos a Cristo, aunque sea por cosas muy pequeñas que parecen espirituales, comenzamos a perder aquello que solo Cristo puede darnos. Vida, crecimiento y plenitud. Y una cosa va ligada a la otra, como lo dice Miguel Núñez. El hecho de que complazca tus deseos de manera recurrente, diría Cristo, implica que yo no soy tu Señor, y si no soy tu Señor, no soy tu Salvador, y si no soy tu Salvador, no estás en la fe, y si no estás en la fe, no tienes salvación, estás bajo condenación. Esto es como una cadena donde cada eslabón cuenta. Hoy veremos esta verdad central. Un creyente pierde su rumbo espiritual no solo cuando rechaza a Cristo abiertamente, sino que cuando deja de aferrarse a Él completamente. Y el misticismo toma el control. Cristo es la única fuente de vida espiritual. Como el aire es la única fuente de vida para el buzo, para el cristiano la única fuente de vida espiritual es y será Cristo. Esto puede parecer comprendido para cada uno de nosotros. Pero como dije anteriormente, si no lo practicamos correctamente, caemos en peligro. En algunos años anteriores tuve la oportunidad de visitar el sur y subirme a un bote con un primo que sacaba mariscos en el mar. Y yo, como soy mecánico, entiendo un poco de motores. Y el motor para suministrar aire que él tenía ahí, la verdad que a mí me parecía horroroso. Oxidado, viejo. Y la manguera que estaba usando era una manguera común y corriente. Entonces cuando él se pone el equipo, se pone eso y echa a andar el motorcito y se introduce, yo decía, a la hora que esta cuestión se pare, muere. Pero él se tiró tan confiado porque estaba conectado a la fuente. Estaba tan confiado porque conocía que el motor no iba a fallar. Hasta el día de hoy vive. Pero la pregunta es, ¿a qué estamos conectados nosotros? ¿A qué está conectado tu vida, mi vida, como cristiano? ¿De qué depende tu vida el día de hoy? Independiente de la situación en que estés viviendo,
¿A qué estás conectado? Todos aquí venimos con diferentes cargas, diferentes luchas. Otros vienen también con un gozo que pueden contagiar a otros. Pero la pregunta es, ¿a qué estamos conectados? Esto puede ser comprendido, pero si no es practicado correctamente, corremos peligro. ¿Y por qué es peligroso? Porque es una falsa espiritualidad. Es una espiritualidad engañosa, disfrazada y mística si no estás conectado a la fuente que es Cristo. Por eso el apóstol Pablo inicia una advertencia en el versículo 18 y dice: nadie os prive de vuestro premio. ¿Qué significa esta frase? ¿Cuál es el premio? Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál premio? Esta frase, si yo la leo sin profundizar, parece inofensiva. Sin embargo, aquí hay un lenguaje fuerte. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo: nadie los engañe, nadie los descalifique, nadie los aparte de lo que Dios ya ha provisto para ustedes. Entonces aquí sale otra pregunta. Tengo un premio, no que nadie me descalifique, pero ¿qué ha provisto Dios para nosotros? La Biblia, sabemos que provisto viene del verbo proveer, ¿cierto? Y la Biblia dice que Jehová Dios es, ¿cuál es el otro nombre que le dan? Para proveedor. Jireh, ¿sí o no? Dios, en el hebreo, Dios, provisión es Jireh. Significa que Dios suple o suministra las necesidades físicas, espirituales y emocionales de sus hijos. Mire qué importante es esta frase. Significa que Dios suple o suministra las necesidades físicas, espirituales y emocionales de sus hijos. Por lo tanto, o de acuerdo a esta definición, Dios provee todo lo que necesita el creyente. ¿Para qué? Para su vida, para mi vida. Para mi vida. Lo que Dios ha provisto en Cristo se refiere a la obra completa de Jesús en la cruz. Salvación, perdón, pecado, justificación. Nos ha declarado justo. Con esto nos ha dado acceso directo al Padre, lo cual es un regalo, gracia. No algo que deba ganar, gracia y no legalismo. Lo vimos anteriormente. Nadie os prive de vuestro premio es una alerta contra falsos maestros, filosofías humanas o exigencias legales que intentan añadir requisitos innecesarios para la salvación. Ejemplo, que tenga que cumplir ciertas normas. Si, hermanos, aquí no se trata de cumplir normas, no se trata de circuncidarnos. ¿Se acuerdan lo que dijo anteriormente el apóstol Pablo? Se trata de vivir tomados de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio significa mantenernos firmes en la gracia ya lograda por Cristo en la cruz. Significa mantenernos firmes en la gracia y en la salvación lograda por Jesús. No nos podemos, hermanos, afirmar de filosofías humanas, de reglas humanas, de tradiciones humanas, pero tampoco debemos afirmarnos en nuestras emociones, en nuestra forma de pensar. No, porque ahora Cristo es nuestra fuente. No necesitamos añadir nada más a lo que Cristo ya hizo, a lo que Dios nos dio por medio de Jesucristo. Es un llamado a descansar en la salvación por fe en Jesús y a no permitir que nadie nos robe la paz, la seguridad
de ser amados, salvados y perdonados por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, cuando yo entiendo eso, intelectualmente, porque lo hemos estudiado, lo hemos meditado en la Biblia, en la palabra de Dios, esto debe traducirse en la práctica. Y esto me lleva indudablemente a ser un discípulo de Cristo. ¿Se da cuenta? Conocer y practicar. Practicar y conocer. Entonces, cuando yo entiendo el premio recibido, la gracia derramada de Cristo sobre mi vida, de lo que estoy seguro que Dios me da por medio de la fe, paz, seguridad, provisión perfecta, esto debo llevarlo a la práctica, a ser un discípulo de Cristo. Y un discípulo de Cristo se deja enseñar y obedecer. Una cosa va con la otra, porque yo me puedo dejar enseñar, pero si no obedezco. Y si obedezco, ¿qué estoy obedeciendo? Una cosa va con la otra. ¿Se da cuenta, mi amado hermano, que aquí no hay nada aislado? Una cosa lleva a la otra. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, pues vive Cristo en mí. Es imposible obedecer a dos señores. No puedes complacerme a mí, diría Cristo, y complacer tus deseos al mismo tiempo. No ocurre eso. Cuando complaces tus deseos, tú eres el Señor de tu vida y tú ignoras, desautorizas o desafías mi señorío. Los falsos maestros apelaban al misticismo, a las revelaciones personales y a poner cargas sobre los creyentes y decían, si tú no tienes nuestras experiencias, te falta algo. Si tú no experimentas lo que yo, es porque a ti te falta espiritualidad. Si tú no haces esto o no haces aquello, tú no eres digno. Y eso sigue pasando hoy. Personas dicen, Dios me mostró, Dios me dijo, tuve una visión especial, soñé que, y comienzan a medir la espiritualidad por experiencias personales, o que poseen dones especiales, habilidades especiales, logradas por méritos propios y personales, que poseen una relación tal con Dios que le revela cosas específicas. Pero el punto es, si esto ha transformado su corazón, si esto ha transformado sus pensamientos y si esto ha transformado su vida. Porque no pueden haber cosas separadas. No puedo pretender tener una comunicación especial con el Señor y seguir siendo el mismo. No puedo pretender tener una condición especial, una relación especial con Dios y no ser transformado mi corazón. Mire, el apóstol Pablo dice, no permitas que nadie te robe lo que ya tienes en Cristo. Nadie os prive de vuestro camino. Pero luego el apóstol Pablo describe cómo ocurre este hecho, cómo yo puedo desviarme, cómo yo puedo privarme, cómo yo puedo dejar de estar viviendo con una aparente espiritualidad, cómo yo puedo estar siendo engañado por mis sentimientos y emociones y no estoy afirmado a la fuente de vida que es Cristo. Y él agrega, afectando humildad. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. En otras palabras, falsa humildad. Fingiendo, aparentando,
actuando con falsa modestia para obtener la aprobación, reconocimiento o manipular una situación. ¿Me explico? Personas que usan la modestia como una máscara en un desfile para ocultar el orgullo, la soberbia y la arrogancia. Buscan impresionar a otros con una supuesta espiritualidad, atribuyéndose virtudes que no poseen. Promueven experiencias subjetivas, exaltan visiones y sueños, sensaciones, aludiendo que no son dignos de ir directamente a la fuente y terminan rindiendo culto a los ángeles. Son tan humildes que dicen que hoy no puedo entrar en la presencia del Señor, entonces me voy a ir por un camino alternativo. Y empiezan a reconocer a otros como mensajeros, servidores, intermediarios, buscan su protección, guía hacia la salvación y surgen frases como: ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. ¿Lo ha escuchado usted? Es algo jocoso para nosotros. Pero esa frase niega la verdad central del Evangelio. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Apocalipsis 19, 9, 10, todos lo conocemos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Apocalipsis 22, 8, 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar los pies del ángel que me mostraban estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. No sé si le hacen sentido todos estos versículos. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces yo puedo entender el versículo 18 ahora en plenitud, diciendo: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Pero continúa con la siguiente frase: entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo en este versículo? Está denunciando, o en esta última frase, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, está denunciando a personas que pretendían tener, vuelvo a repetir, una espiritualidad superior, diciendo que hemos visto misterios o se nos han revelado visiones o hemos tenido experiencias extraordinarias, pero en realidad estaban siendo guiados por, mire lo que dice el apóstol Pablo, hermano, no lo digo yo, está diciendo el versículo, guiados por su propia mente carnal. Y yo puedo agregar, orgullosa. Frases como: Dios me mostró cosas que nadie más ha visto, yo tengo una revelación especial,
los demás creyentes no han llegado a mi nivel espiritual. En vez de llevar a las personas a depender de Cristo, a tomarse de la fuente, terminan exaltándose a sí mismos. ¿Y quiénes somos? ¿Quiénes son? Lo que partí diciendo al inicio. Todos somos necesitados de Cristo. Necesitados de Cristo. Todos necesitamos lo mismo. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Tanto el legalismo como el misticismo nacen del mismo lugar, el orgullo humano. La verdadera espiritualidad no produce superioridad, sino que produce humildad. ¿O no? ¿O alguien aquí no ha experimentado eso? Que lo primero que Dios quiere derrotar en nosotros cuando llegamos al Señor, ¿no es acaso el orgullo, la soberbia, para que empecemos a entender qué significa realmente ser humildes? ¿No es eso lo que el Señor empieza a transformar cuando nosotros llegamos a los pies del Señor? ¿No es eso lo que el Señor nos empieza a revelar y nos muestra que somos orgullosos, vanidosos, arrogantes, soberbios, para decirnos, tú tienes que vivir en humildad? Cuando una experiencia, enseñanza o persona llama más la atención sobre sí misma que sobre Cristo, produce orgullo en vez de dependencia de Dios. Cuando alguien te hace sentir a otro creyente inferior, es el orgullo, la vanidad, por nombrar algo que está tomando el control de esa persona, aunque esté en la iglesia. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo? Necesitamos a Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos orar, clamar, para que Cristo tome el control de nosotros. Tome el control de mis pensamientos. Tome el control de mis acciones. Porque mis acciones carnales, hinchadas por la soberbia y por la mente carnal, quiere venganza, quiere justicia propia. Quiere no dejarse pisotear por nadie. No quiere que nadie te diga o te enseñe lo que tú tienes que hacer. Eso es carnalidad. Eso es orgullo. El apóstol Pablo habla que esto es lo que gobierna al hombre. Porque el Espíritu Santo siempre glorifica a Cristo y no al hombre. Cuando Cristo toma el control de nuestra vida, no somos nosotros los que nos exaltamos, sino que los compungimos porque sabemos que en nosotros no hay nada bueno, sino que todo lo bueno que hay en mí solamente se debe a la gracia, la misericordia que Cristo ha derramado en nuestro corazón. Entonces, cuando juzgamos a otro, cuando criticamos a otro, cuando chismeamos de otro, ¿qué está gobernando nuestra vida, hermano? Usted puede parecer espiritual, puede parecer que ha entregado su vida a Cristo, pero si está actuando así, y si yo actúo así, estoy guiado por mi mente carnal, hinchado por cosas que aparecen espirituales, pero que no lo son. Esto es lo que yo puedo entender de esta palabra. Porque el Espíritu Santo siempre nos conduce a la humildad. El Espíritu Santo no viene a mí para que yo descubra lo que hay en tu corazón. El Espíritu Santo viene a mí para mostrarme lo que hay en mí. Para que yo pueda reconocer mi pecado y no buscar el pecado de otro. Afectando humildad, una falsa humildad, culto a los ángeles, una
espiritualidad desviada, entremetiéndose en lo que no han visto, experiencias supuestamente profundas, hinchadas, infladas por su mente carnal, el orgullo disfrazado de espiritualidad, un corazón endurecido disfrazado de bondad. ¿Es espiritual no dejarnos corregir? No me conteste. ¿Es espiritual creerme dueño de la verdad? ¿Es espiritual saber que yo nunca me equivoco? ¿Es espiritual pensar que yo lo hago mejor que todos los demás? ¿Es espiritual pensar yo debo estar ahí y no este? Hermano, ¿de qué estamos tomados? Porque hoy sigue esto presente. No siempre el enemigo aleja a las personas de Cristo de manera directa. A veces lo hace introduciendo reglas externas como bases espirituales, experiencias emocionales como medida de fe, prácticas religiosas que parecen profundas pero que no transforman el corazón de nadie, legalismo que dice yo soy mejor porque hago más, misticismo, yo soy especial porque experimento más y empiezo a ser guiado por el orgullo y el yo y empiezo también a amonestar a los que no tengo que amonestar y empiezo a criticar a los que no debo criticar y empiezo a enjuiciar a los que no me corresponde enjuiciar. Todo esto está centrado en el yo. Por eso el misticismo es tan atractivo, da una sensación de superioridad espiritual, pero la verdadera espiritualidad no exalta al hombre, no me exalta a mí, no me hace ser superior al otro, sino que exalta a Cristo y honra a Cristo y glorifica a Cristo y da gloria y gracias a Cristo porque no somos dignos de estar en su presencia. Eso hace el Señor con nuestra vida. Una persona puede decir, yo siento mucho, yo hago mucho, yo experimento mucho, pero la pregunta no es cuánto haces, la pregunta es, ¿estás realmente o estamos realmente aferrados a Cristo? Hermanos, es como si alguien comprara un producto falsificado. A simple vista parecen reales. Mismo logo, misma marca, mismo diseño, pero no tienen la calidad de lo original. Asimismo, hay una espiritualidad imitada, aprendida, hablada, actuada. Parece profunda, pero carece de humildad. O disfraza la humildad. Pero si no tiene a Cristo, no funciona, no sirve. No sirve. Hermano, no estoy hablando de que la salvación se pierda o no se pierda. No voy a entrar en ese tema, yo tengo convicciones profundas de que la salvación no se pierde, pero vivo como si se perdiera. La pregunta es, ¿dónde está el problema de todo esto? O mejor dicho, ¿dónde nace el problema? Y también lo revela la Escritura. El problema central de todo lo anterior es no aferrarme, no asirme, vuelvo a insistir, lo que hemos repetido todo el sermón de Cristo, y lo dice el versículo 19. ¿Cómo se inicia el versículo 19? Mire. Y no haciéndose de qué. ¿Están aquí o no se quedan dormidos? Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo ahora va al corazón del problema
Y dice, no haciéndose de la cabeza. Aquí está el problema. No dice simplemente, están confundidos. Mire, es importante analizar esta frase. Mire, no está diciendo, es que ustedes están pasando por un mal momento. No, es que se confundieron, no entendieron bien el versículo. No, no dice. No dice, es que a estos hermanos les falta conocimiento. Mire, es que ha estudiado poco. No dice que le falta conocimiento. Dice, no están aferrados a Cristo, no están sujetos a Cristo, no dependen de Él, no viven en Él. Eso está diciendo así, no haciéndose de la cabeza. La palabra asir implica no tomarse con fuerza, no se están aferrando firmemente, no se están soltando de la cabeza. Hermanos, el creyente verdadero no suelta a Cristo por las circunstancias vividas. No suelta a Cristo porque alguien, lo repetimos como chiste viejo, porque no me saludó, pero es así. El verdadero creyente no se suelta de Cristo porque escuchó una palabrita o porque no cumplieron sus deseos. El creyente verdadero no sustituye a Cristo por otras cosas. Cristo es su todo. Él es quien murió por nosotros. Él es quien nos guía. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos recibirá en su gloria. Y vamos a sus pies y oramos para que la justicia sea de Cristo y no mía. Y para que en vez de criticar yo empiece a amar. Y para que cuando empiece a amar yo empiece a hacer testimonio de lo que Cristo hace en mi vida. Y esto es un todo. Esto no es aislado. Esto va creciendo cuando yo me aferro de Cristo. Pero si tengo esto y me suelto de Cristo, me suelto de la cabeza, empiezo a caer, empiezo a desvanecer, empiezo a criticar, empiezo a murmurar, empiezo a rechazar, empiezo a aislarme, empiezo a pensar cosas que no hay y empiezo a ver cosas que a veces no son ciertas. Cristo es la cabeza. Es decir, cuando el apóstol Pablo está diciendo Cristo es la cabeza, está diciendo Él es mi autoridad, Él es la fuente. Mire, pone al cuerpo. Si a mí me cortan la cabeza, hermano, puedo tener las manos buenas, los dedos, los pies, pero si me cortan la cabeza, Cristo es la autoridad, la fuente, el origen de la vida espiritual. Cuando alguien deja de aferrarse a Cristo, comienza a depender de sí mismo. Comienza a buscar sustitutos espirituales. Comienza a perder dirección. Y aquí debemos ser honestos. Uno puede estar en la iglesia, leer la Biblia, servir incluso, y aún así no estar aferrado a la cabeza, a Cristo en su corazón. Porque aferrarse a Cristo no es solo conocer de Él, es depender de Él diariamente. Es decir, confiar en su obra, no en la nuestra. Buscar su guía, no en nuestro propio criterio. Descansar en su gracia, no en nuestro rendimiento. Vuelvo a la ilustración del celular. Es como si tú... ¿Cuál es el último celular? iPhone 17, van como en el 20, ya no sé cuánto. Hermano, usted puede tener el mejor celular, se lo pueden regalar. Pero si ese celular no está conectado a la red, este chinito vale más que ese. ¿O no? Así es la vida espiritual. Usted puede tener un Ferrari, hermano, pero si no tiene benzina, no va a llegar muy lejos. Yo en mi piojo lo voy a pasar. Así es la vida espiritual, mi amado hermano. Así el creyente sin comunión real con Cristo
Tiene forma, pero pierde poder. Tiene actividad, pero no tiene vida. Está en la iglesia, pero no pertenece a la iglesia. El apóstol Pablo termina con una verdad gloriosa. En virtud de que en todo el cuerpo, continúa el versículo, en virtud de que todo el cuerpo nutriéndose, uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí vemos algo maravilloso. El crecimiento espiritual no lo produce el hombre, lo produce Dios a través de Cristo. Y lo describe cómo se produce este crecimiento. Él nos da la forma como yo logro crecer. ¿Quiere crecer? Aquí está lo que el apóstol está diciendo, cómo yo logro crecer con ese crecimiento que viene de Dios. Dice, nutriéndose. ¿Qué es un nutriente? ¿Qué es lo que es? Un alimento. Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Quiere nutrirse? ¿Qué debemos hacer? Tomarnos de Cristo. Cristo. Después dice, uniéndose. Uniéndose, ¿qué significa? Que uno se conecta, se une a otro. Juan 17:21, para que todos sean uno, tiene un propósito, uniéndose, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Usted es un creyente solitario, independiente, que no necesita a nadie. Este versículo no es para usted, porque aquí dice todo lo contrario. La gloria que me diste yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Crece. Cristo da vida, porque algo que está muerto no crece. ¿O no? Una planta que no tiene vida no crece. Si nosotros no crecimos, estamos en problemas. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es ahí está el propósito. De que en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que esto es un eslabón? Que aquí no hay cosas sueltas. Muchas veces buscamos crecer espiritualmente por medios incorrectos, por reglas, por presión, por esfuerzo, por tradición. Pero el verdadero crecimiento ocurre cuando permanecemos en Cristo, cuando dependemos de Cristo, cuando vivimos unidos a Cristo. La iglesia no crece por experiencias místicas. No crece porque hablemos en lengua, no crece porque los profetas vengan a profetizar. La iglesia crece cuando está unida a Cristo. Y esto es confirmado en Juan 15. Yo soy la vid, dice el Señor. Vosotros los pámpanos, separados de mí, nada. No, mira, espérate. Es que a mí ciertas cosas yo no puedo hacer. No, nada. Y nada es nada. La clave es permanecer. ¿Y qué significa permanecer? Jesús lo dejó claro. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cómo permanezco? A través de la palabra. A través de conocer a Cristo. Pero ese conocimiento debe ser llevado a la práctica. El verdadero crecimiento espiritual no se basa en experiencias extraordinarias, sino en una relación real con Cristo, fundada en la verdad. Él es la verdad. A través de su palabra somos edificados, guiados y guardados. Por eso el misticismo no puede edificar a la iglesia, porque desplaza a Cristo del centro, sustituye la verdad objetiva por experiencias subjetivas.
La exhortación es clara. Tengamos cuidado, amado hermano. No todo lo que parece espiritual proviene de Dios. Permitir siquiera una pequeña apertura a este tipo de prácticas es entrar en un terreno peligroso. En cambio, aferrémonos a Cristo, a su obra perfecta. Su palabra es suficiente. Es veraz. Allí hay luz, verdadera seguridad para nuestra alma. ¿Qué dice el Salmo 119:5? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Lo sabemos de memoria. La pregunta es si esto es realidad en nuestra vida. La Escritura advierte con claridad. En los últimos tiempos surgirán personas que se burlarán de la verdad, desviarán a los fieles con falsa espiritualidad. Por eso tanto Pedro, el apóstol Pablo, Judas, hablan con tanta firmeza de esto, porque está en juego algo esencial. Nosotros hemos recibido una verdad revelada y es por medio de esa verdad que llegamos al conocimiento de Cristo por gracia. Y de allí la necesidad urgente de aferrarnos a los principios establecidos en su palabra y practicarlos. Eso marca la diferencia. En mecánica o en cualquier otro trabajo siempre usamos la palabra. Los detalles marcan la diferencia. ¿Sí o no han escuchado esa frase? No, si todos somos, pero los detalles marcan la diferencia. Bueno, aquí el detalle es conocimiento y práctica. Práctica y conocimiento. Eso es. Frente al misticismo, la respuesta no es otra que Cristo mismo y su evangelio. El apóstol Pablo lo expresa diciendo que estos falsos maestros no se aferraban a la cabeza, es decir, no se aferran verdaderamente a Cristo, no lo toman con firmeza, no dependen de Él y en muchos casos ni siquiera tienen una relación con Él. En contraste, el creyente está llamado a sujetarse con fuerzas a Cristo, depender completamente de Él como su Señor y su Salvador, porque Él es suficiente. Sin Cristo no hay crecimiento real. Sin Cristo no hay espiritualidad verdadera. Sin Cristo estamos muertos. Hermanos, nosotros nos reunimos para buscar a Cristo. Pero la pregunta es si lo que conocemos de Cristo lo estamos llevando a la práctica. Si no lo está llevando a la práctica, mi amado hermano, pregúntese por qué. A lo mejor no está analizando la Escritura para recibir dirección de lo que tiene que hacer o debemos hacer. Pero a lo mejor estamos reemplazando a Cristo por otras cosas. Si usted quiere crecer en Cristo, debemos invertir tiempo en la palabra. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Hagamos una lista de lo que realmente es lícito, pero de lo que realmente me conviene. O porque puedo estar haciendo algo que no me conviene o me está privando de que este conocimiento yo lo pueda llevar a la práctica. Hermanos, el mundo está tan lleno de personas religiosas que les importan más los ritos, las apariencias, que estar aferrados de Cristo. Les importa más vestirse de una determinada cosa, de una determinada forma, o estar privados de tantas cosas, pero no están aferrados a Cristo.
Hermano, necesitamos aferrarnos a Cristo. Usted y yo necesitamos de Cristo en nuestra vida. No necesitamos a otro sustituto, necesitamos a Cristo. Si hay depresión, necesitamos a Cristo. Si hay amargura, necesitamos a Cristo. Si hay diferencia con nuestros hijos, necesitamos a Cristo. Si tengo problemas matrimoniales, necesitamos a Cristo. Y así puedo seguir nombrando. Necesitamos a Cristo. Estamos aquí porque usted y yo necesitamos a Cristo. Cristo es nuestra fuente. Cristo es nuestro aire, nuestro respirar. Cristo debe ser el que guía mi vida. Porque hicimos una declaración. Recibimos a Cristo no solo como nuestro Salvador, sino como nuestro Señor. Preguntémonos, ¿Cristo es su Señor? ¿Cristo es mi Señor? Eso hace la diferencia. Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. Y no se desconcentren. Hermanos, el peligro no siempre es abandonar abiertamente la fe. No es decir, yo me voy de la iglesia, yo no creo en Cristo. El peligro muchas veces es reemplazarlo sutilmente con religión. El peligro es muchas veces reemplazar a Cristo por experiencias personales, por esfuerzos humanos. El peligro a veces es no confiar en lo que Dios puede hacer, sino en lo que yo puedo hacer por Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos llama a algo simple, pero profundo. Volver a aferrarnos a Cristo como nuestra única fuente. Porque Él es suficiente, Él es soberano, en Él estamos completos. No necesitamos absolutamente nada más que pueda transformar mi vida para vivir aferrado a Cristo, si no es a Cristo mismo. Cuando yo entiendo eso, mi vida espiritual no depende de lo que haga el hermano o lo que deje hacer el hermano, porque yo sé en dónde estoy afirmado. ¿Se da cuenta usted, mi hermano? Si nosotros, si nuestra espiritualidad, si nuestra fidelidad, si nuestro amor a Dios depende de lo que otro haga, hay un problema. Usted no se está tomando de la cabeza, aunque lo diga, aunque tenga apariencia. Si usted no está aferrado a Cristo, si yo no estoy aferrado a Cristo, hay un problema y estamos en peligro. Mi vida espiritual, su vida espiritual no depende de lo que otro haga. Depende si es que estoy tomado de Cristo. Yo no le puedo echar la culpa a mi esposo, no le puedo echar la culpa a mi esposa, no le puedo echar la culpa al hermano, no le puedo echar la culpa a mi papá, porque la salvación es personal. ¿O no? Es personal. Si yo no ofrendo, no diezmo, no soy generoso, no le puedo echar la culpa al resto. Es porque no estoy tomado de Cristo. Si no hay una transformación profunda en mi corazón, es porque yo tengo un problema, y el problema es porque no estoy tomado a Cristo. Si hay amargura en mi corazón, si hay tristeza en mi corazón, si hay odio, si hay enojo con otro hermano, el problema no es del hermano, el problema es mío. Porque yo no estoy tomado de Cristo. Eso es conocer a Cristo y llevarlo a la práctica. Si usted no está siendo impactado por la palabra, el problema no es del predicador, aunque tiene parte. Pero el mayor problema es que yo no estoy conectado a la fuente.
Es que yo no pido a Dios antes de venir el día domingo a la iglesia y le pido: Señor, yo hoy día quiero ser bendecido por tu palabra, porque yo necesito de ti. No tengo deseo de alabarte, pero te voy a alabar, Señor, porque sé que yo necesito alabarte. Eso es estar tomado de Cristo. Es entender que mi vida es tan frágil, es tan débil, es tan pecadora, que si Cristo no toma el control de mi vida, voy a seguir siendo un bebé por la eternidad y no va a haber crecimiento en mi vida. Tenemos algo en común todos los que estamos aquí, desde el más pequeño al más grande, al más anciano. Todos tenemos algo en común. Tú y yo necesitamos lo mismo: Cristo, Cristo y nada más que Cristo. Te invito a ponerte en pie.